Muy buenas tardes, les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto, la Oficina de Capacitación y Telesalud. Soy Sarita Saavedra, coordinadora del programa de Telesalud. En esta oportunidad para tratar un tema muy importante sobre la lepra, una enfermedad mundial, pero que también en nuestro país está afectándose más, quizás en la parte amazónica, no sé, eso nos va a explicar la doctora un poco en cuanto a este tipo de enfermedad, una enfermedad también históricamente bíblica, ¿no? Sin embargo, tiene grandes afectaciones en la salud. Bien, para este tema tenemos a la doctora Nidia Calderón, quien va a estar con nosotros, médico infectólogo de nuestro hospital y también es docente universitaria de la Universidad San Martín, de la Facultad de Medicina. Ella ha tenido el gusto, pues, de poder compartir sus conocimientos y experiencias sobre esta gran enfermedad que es lepra. Bienvenida, doctora, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, agradecida por la invitación. Hoy día vamos a tratar un tema muy importante, que es la enfermedad de Hansen, más conocida como lepra. Una enfermedad que está en fase de erradicación. Y ahí está la pregunta, ¿no? ¿Estará realmente en fase de erradicación en nuestro medio? Siguiente, por favor. La persona que ustedes ven acá es una persona de San Martín que me autorizó que publique esta foto por una sola razón, porque no quería que volviese a pasar lo que ha sucedido con él. Siguiente. El bacilo, el Mycobacterium leprae, la causa de esta enfermedad. Paciente varón de 34 años, natural del caserío de Urarinos, Loreto, procedente en la banda de Chilcayo, donde radica ahí más de 13 años, domiciliado a 3 cuadras del establecimiento. Esto estamos hablando en el 2018. Constructor civil desde hace 10 meses. Ha viajado por Chachapoyas, por Aguas Claras, por Naranjillo, y es una persona muy activa, ¿no? A pesar de las limitaciones que tiene, lo que nunca deja de hacer es trabajar. Conviviente, con una pareja estable, constructor civil. Dejó de trabajar desde un año, en el 2018, por motivo de la enfermedad. Bien. A los 14 años refiere que presentaba una mancha en la muñeca y en el antebrazo derecho, como una caracha, a la cual no le daba importancia y desapareció. Después recuerda que en el 2000-2001 tenía una mancha en la mejilla, que le picaba, la trataba le aplicaba cremitas, pero no le causaba molestias, pero sí la notaba porque estaba en su mejilla y por eso la recuerda. En el 2003 y el 2004 aparecieron más manchas y algunos bultitos que después desaparecieron. Refiere que por ahí tomó alguna pastilla, le pusieron alguna ampolla, no precisa más datos. En el 2004 al 2005 nota que su piel se hace gruesa. Además le arden las manos y los pies, y cuando le daba el sol, todo el cuerpo le ardía como le quemaba, y sudaba por pedazos, no sudaba todo su cuerpo. Entonces, en el 98 las manchas, en el 2000 manchas en la muñeca, en la mejilla, le aparecen bultitos, ardor, escozor de piernas en el 2015, después le comienzan a salir heridas en las puntas de sus dedos, heridas, y no sentía, no tenía sensibilidad en la punta de sus dedos. Entonces acudía a la clínica por 7 meses en 10 consultas, y en la clínica le aplicaron corticoides, ampollas, tabletas, famosa prednisona, y mejoraba y nuevamente regresaba. Le limpiaban, iba al centro de salud, iba al hospital, le volvían a limpiar y él pensaba que estaba embrujado, que era mal de la gente, y bueno, hasta allí, ¿no? En los últimos 3 meses acudió a un policlínico, donde ya le dieron corticoides con mayor secuencia, además tabletas, y nota pues que al extremo de sus dedos, las lesiones comenzaban a crecer. Ante esto, ya en el 2016,
va a la banda de Chilcayo, donde acude a 3 brujos, donde recibe 30 dosis de ayahuasca. Y bueno, ya, pero seguía mal y estaba destinado, según él creía que era el daño, el mal de la gente que le habían dado. Comienza a perder la extremidad distal de sus dedos y ya ni en los brazos ni en las piernas sentía. El 2017 acude al hospital del Minsa, al centro de salud, al hospital de la banda de Chilcayo, y es derivado al hospital como una alergia. Y en el hospital se le hace el diagnóstico de lepra leptomatosa. Y se le inicia PQT a los 3 días. Siguiente. La lepra es una enfermedad con un espectro amplio. Y este paciente nos hace notar todo el padecer, la historia natural de la enfermedad y un agregado, que fue la intervención de los profesionales y no profesionales de la salud que exacerbaron la historia natural y la hicieron todavía más severa y más aguda al estar utilizando corticoides intensamente. Siguiente. Entonces no es tan ordenadita, sino es una confluencia de colores, una confluencia de signos y síntomas. ¿Sí? Las lesiones cutáneas, dérmicas, crónicas en cara, tronco, extremidades, adormecimientos de las manos, antebrazos, piernas y pies, heridas con frecuencias, heridas purulentas, que culminó con la pérdida, como lo cuenta él, de las extremidades de los dedos, que no es sino la reabsorción ósea que se produce producto de la lepra. Bien. Y esta es su carita, pues ven los nódulos lepromatosos, la infiltración de la cara, la facies leonina, y bueno, acá no se ve, sigue por favor. ¿No? Con facilidad hay escoriaciones, hay lesiones, se lacera, se infecta. Siguiente. Siguiente. Pérdida de las cejas, pérdida de las pestañas, nódulos no dolorosos diseminados. Diferenciar el nódulo lepromatoso generalmente no duele. Cuando nosotros encontramos en un paciente sospechoso de lepra o con lepra que duele el nódulo, ya estamos hablando de eritema nodoso. En cambio, en el caso de la lepra, son nódulos no dolorosos superficiales, múltiples, asociados a una infiltración dérmica. Como ustedes ven, esa piel está engrosada, no tiene la textura normal. Siguiente. La siguiente. La siguiente. Y las lesiones son bastante dismorfas. Muchas veces son confundidas con una alergia, con un lupus, y al ver esto, a veces, ¿qué es lo que inmediatamente o micosis, ¿no? Se comienza a dar antimicóticos, se comienza a dar corticoides. Tal vez por la necesidad de nosotros como profesionales de fortalecer, de exacerbar nuestro principio fundamental, el principio fundamental que tenemos nosotros cuando tenemos que afrontar a un paciente, que es la historia clínica. ¿Sí? Siguiente. No tienen sensibilidad generalmente, hay pérdida de sensibilidad especialmente en estos casos avanzados, entonces vemos que se lacera, se lesiona el codo, puede agarrar una tetera caliente y no siente. ¿Por qué? Porque hay una alteración de los nervios y una alteración en la piel, el órgano fundamental, que son las áreas que más afecta el Mycobacterium leprae. Siguiente. Siguiente. Y ahí están las manos. En aquella oportunidad todavía tenía algo de las falanges reabsorbidas, ya en este caso ya no infectadas. Así es como llegó el paciente. Siguiente. Sí. Sí, siguiente la foto. Aquí tenemos las manos con una radiografía donde podemos ver cómo se reabsorbe el hueso por afectación del micobacterio. En algunas oportunidades nosotros podemos ver que persisten las uñas, pero cuando ya están avanzados, pues hasta eso se pierde. Siguiente. Sí. Edema y anestesia de los pies. A algunos pacientes solamente refieren que inician
con edemas y algunas manchitas. Pero después ya en formas más avanzadas vamos a ver todo, la sintomatología florida como en este caso. Siguiente. Sí. 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 Sí, sí, pasa. Hicimos su radiografía, por parte no tenía ningún problema. Sí. Sí. Y este es el paciente después de 2 años que recibió tratamiento. Él está muy feliz por haber recuperado parte de su fisonomía, ¿no? Sin embargo, la siguiente, esas manos no se han podido recuperar. Y siendo una persona que trabaja como constructor civil, como electricista, ustedes entenderán que ya de todas maneras su vida va a tener una limitación. En una enfermedad que actualmente hay tratamiento y que no debería haber casos así. Lastimosamente este año hemos tenido 2 casos más de lepra lepromatosa en este hospital. Y les pongo este caso porque tal vez estoy viendo el final. En los otros estamos viendo el comienzo. El comienzo del tratamiento, porque la enfermedad está sumamente avanzada. Siguiente. Sí. Sí. Y entonces la lepra es una enfermedad infecciosa crónica, una de las 20 enfermedades desatendidas a nivel mundial, puede producir daños permanentes, piel, nervio y ocasiona discapacidades. Y lo más grande es que tiene una carga injusta de prejuicios y un símbolo de sufrimiento, inclusive castigo. Más de uno de los pacientes refiere de que está así porque tiene un castigo por algo que hizo. El Mycobacterium leprae fue descubierto en 1873 por Hansen, 9 años antes de descubrir el bacilo de Koch. Es un bacilo ácido alcohol resistente gram positivo en forma de bastón que mide 1 a 8 micrómetros. Se multiplica de 10 a 20 días y tiene localizaciones muy específicas en la piel, en los histocitos, en el sistema nervioso, en las células de Schwann. Existen 2 formas, el Mycobacterium leprae y el Mycobacterium lepromatosis, que es el que da la lepra de Lucio o la lepra bonita, que es una lepra difusa, que ya la vamos a ver en un ejemplo. Estos afectan, como les dije, fundamentalmente la piel y los nervios, pero puede ser muy sistémica y vamos a encontrar casi todas las partes del organismo en las cuales podemos ver esta enfermedad. Se multiplica con mayor facilidad en temperaturas de 27 a 20 grados centígrados. Y por eso el estudio de las muestras generalmente se hace en los pabellones auriculares, en los codos, en las rodillas, que son zonas frías, ¿no? Y nosotros raramente vamos a encontrar lepra en axilas, porque es una zona que es caliente. Esta enfermedad es crónica y su periodo de incubación, su periodo que puede ser en el medio ambiente puede durar hasta 45 días. La ruta de infección más estudiada es la respiratoria, y si bien encuentros se han encontrado en armadillos, chimpancés, en macacos, solamente se ha podido, no se puede cultivar a esta enfermedad, es una limitación que se tiene. Mucha gente puede infectarse y tener la enfermedad subclínica, la mayoría se curan. ¿Y por qué? Porque existe un factor N de protección en la inmunidad celular de las personas, que las personas que tienen la lepra no tienen ese factor N de protección y por eso van a desarrollar la enfermedad. Entonces, con esto nosotros podemos asociar porque generalmente en lepra tenemos familias que tienen lepra. Es que la familia en general tiene una deficiencia inmunitaria y eso lo hace más susceptible a desarrollar la enfermedad. Pero todos nos podemos infectar, pero desarrollar la enfermedad algunos. Se dice que menos del 5%. El periodo de incubación es de 3 a 5 años y puede ser desde 7 meses a 5 años, pero para que llegue a la forma tuberculoide tenemos 2 a 4 años y la forma de la lepra lepromatosa para manifestar síntomas tenemos de 5 a 10 años, incluso más años. Siguiente.
Vamos a centrarnos, porque quería dejar el mensaje que hay formas, estas formas de la lepra. Tenemos la lepra, es un gran espectro, por un lado la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide, y en el centro tenemos las formas interpolares, la siguiente. Entonces tenemos la lepra lepromatosa, la borderline intermedia lepromatosa, la borderline tuberculosa y la tuberculosa. Todo un espectro, la siguiente, que nos va a dar esta enfermedad. La mayoría de personas que se infectan no enferman, algunas se curan o hacen formas indeterminadas, manchitas que se autolimitan y no vuelven a aparecer, y otras van a tener la forma tuberculoide y la forma lepromatosa. De acuerdo a la respuesta inmunitaria que presenta, vamos a tener las diferentes formas. La siguiente. Tenemos pues personas que van a tener una fuerte respuesta inmune, otras que van a tener una variable respuesta inmune y otras personas que van a tener una deficiente respuesta inmune. La presentación de las personas que van a tener una fuerte respuesta inmune está dada por el polo tuberculoide. Las personas que van a tener una forma intermedia, vamos a tener la borderline tuberculoide, la borderline lepromatosa. Y la forma deficiente, hay una deficiencia inmunitaria marcada, vas a tener la lepra lepromatosa. El caso que estamos viendo es un caso de lepra lepromatosa, para que no se olviden. Y el tuberculoide van a ser las formas más leves, como vamos a ver. Entonces, la siguiente. Vamos a tener una lepra indeterminada, que va a dar las formas limítrofes o dismorfas, que van a poder cambiar de acuerdo a las condiciones a formas tuberculoides o a formas lepromatosas. Las personas que tienen estas formas a veces se autolimitan o pueden migrar a una u otra. O tenemos las formas, siguiente, la forma tuberculoide, que tiene una fuerte respuesta inmunitaria, entonces las manifestaciones clínicas no van a ser tan severas como las hemos visto en el paciente mencionado, y tenemos la forma, el polo lepromatoso, siguiente, que en el cual nosotros vamos a tener una respuesta inmune muy deficiente y por ende manifestaciones clínicas severas. Esta clasificación fue hecha por Green y Joplin, y nosotros, cuando hagamos una baciloscopía, en las personas que tienen una respuesta inmunitaria, en las personas que tengan la forma tuberculoide, les vamos a hacer una baciloscopía y muchas veces va a salir negativa. Y nuestra decisión de iniciar tratamiento va a ser clínica. Es lo que llamamos a los pacientes paucibacilares. Y al otro polo tenemos a los pacientes que tienen una respuesta muy intensa, intermedia e intensa. La baciloscopía va a ser 1, 2, 3, 4, 5 cruces, y va a ser el multibacilar, y en el cual vamos a tener el tratamiento prolongado generalmente de 1 a 2 años, y sus baciloscopías van a ser positivas. Entonces, me preguntarán, doctora, pero si hay positivos, negativos, ¿cómo voy a saber si es lepra? Son muy pocas las enfermedades que tienen compromiso dermatológico y neurológico. Entonces y eso va a ser así como hablamos del sintomático respiratorio, nosotros tenemos que hablar del sintomático dermatológico cuando hablemos de lepra. Siguiente. Entonces, acá un resumen, ¿no? En la cual podemos ver esta clasificación asociadas. En la tuberculoide tenemos lesiones únicas, ¿no? Y van aumentando en número, y mientras que en la lepromatosa vamos a ver unas formas innumerables. En la lepra tuberculoide, que es la TT, vamos a ver la distribución es localizada, la piel está seca, el crecimiento del cabello no hay afectación, sensibilidad está ausente, vemos placas, y nosotros podemos tener celobacilos o una baciloscopía. Generalmente es paucibacilar, poca baciloscopía. Ya conforme van avanzando a la forma borderline tuberculoide, que es la BT, la borderline BB, la borderline lepromatosa, y ya en la lepra lepromatosa vamos a tener pues pacientes con máculas, pápulas, nódulos infiltrados inmunables, simétricos, la piel vamos a verla muy brillante, la afectación de los nervios no necesariamente es temprana y vamos a ver mucha baciloscopía. Recalcar que en las formas tuberculoides, borderline tuberculoides,
hay mucha respuesta inmunológica, entonces nosotros vamos a encontrar personas que van a tener alteración de la sensibilidad. Vamos a tener lesiones dérmicas que nos va a decir, es un hongo, ¿no? Lo que dicen, es una micosis. Pero a nosotros, al tratar de examinar, podemos hacerlo con la punta de un alfiler, vamos a ver que esta persona no siente. Otra forma de hacerlo se puede hacer con un tubo de ensayo con agüita tibia y la persona no distingue entre el frío y el caliente. Entonces, la afectación de la sensibilidad es una forma temprana de afectación en las formas tuberculoides y es muy importante nosotros hacer una buena evaluación clínica porque muchas veces los índices bacilares van a ser negativos. Estos pacientes tienen muy buena respuesta clínica y en 6 meses los tenemos ya considerados como curados. Y este paciente que mencionamos desde los 14 años desarrolló esta forma tuberculoide cuando decía que tenía manchitas, que tenía carachas en el brazo, en la carita. Pero en ese tiempo, a pesar de haber estado en zonas endémicas como somos nosotros, en este caso estuvo en Iquitos en un principio, no lo supo, ¿no? Y ha seguido viviendo con esta enfermedad y ante la ignorancia pensaba que era brujería y cuando llega allá y estamos con la forma multivacilar, sigue padeciendo. Va a muchas clínicas, acude a muchos médicos, muchos técnicos le curan sus dedos y sin embargo, ya cuando y además es derivado como una alergia al establecimiento. Entonces es una enfermedad antiquísima, una enfermedad muy polimorfa, pero una enfermedad que estando en la selva tenemos la obligación de pensar siempre, y es preferible pensar en exceso que no sospecharlo. ¿Por qué? Porque imagínense la consecuencia que ha pasado, que tenemos ahora. Actualmente tenemos adolescentes, con un caso de un adolescente, con caso de Hansen aquí en la región. Entonces, cosas que han podido ser evitadas. Siguiente. Entonces, siguiente, por favor. Sí. Entonces, se va a afectar la piel, los nervios. En los nervios vamos a tener hipoestesia, anestesia. En los nervios autonómicos vamos a tener piel seca, delgada, sin vello, inflamación, eritema. Vamos a tener máculas, placas, piel infiltrada, nódulos, pápulas. Hoy día en emergencia tenemos un caso de Hansen. Quienes quieran complementar, vayan y véanlo. Está hoy día, ahorita que estoy recordando esto. Siguiente. Y en cuanto a los nervios periféricos, tenemos engrosamiento, no dolor, ramas sensitivas y autonómicas afectadas. Las ramas motoras vamos a tener parestesias, parálisis, y los nervios afectados van a ser múltiples. El siguiente. Acá tenemos el facial, el mediano, el cubital, el radial, tibial posterior, popliteo externo, los más comprometidos. La siguiente. En el primero tenemos el supraorbitario. Nosotros, en este caso es un caso ya avanzado, pero vemos cómo puede llegar a palparse este nervio y lo podemos ver allí en la foto. No es una foto del doctor del Ministerio de Salud, que bueno, en una exposición que nos hicieron. La siguiente. Acá tenemos la afectación del nervio facial que va a ocasionar langostasmos, a veces que son muy evidentes y otros que nosotros vamos a tener que hacer maniobras para poder decirles que cierran los ojos y al final no lo van a poder cerrar totalmente. Y aquí tenemos nuestro paciente que también presenta langostasmos hasta la fecha. Eso sí, no ha mejorado. Siguiente. Tenemos afectación del nitrigémino y nosotros para eso con un algodoncito humedecido tocamos y los pacientes no sienten. Y eso es muy peligroso porque después va a ocasionar que pudiesen entrar objetos extraños, pudiese lacerarse, se seca la córnea y bueno, vamos a tener úlceras corneales y las consecuencias fatales para el globo ocular de este paciente. Tenemos afectación del nervio auricular que puede también en ciertos casos ser evidenciado como lo vemos en la foto. Siguiente. El engrosamiento del nervio cubital. Si bien es cierto, acá vemos un nervio sumamente engrosado, porque además la afectación fundamental afecta piel y nervios, normalmente lo que vemos es tenemos que palpar en la zona del nervio cubital y el paciente refiere dolor.
y nosotros palpamos lo que normalmente si nosotros tratamos de autoexaminarnos no vamos a ver. En los pacientes de lepra sí vamos a encontrar engrosamiento del nervio ocular. Este es un caso extremo, pero en otros casos vamos a tener que nosotros buscarlo y lo vamos a encontrar especialmente en las formas lepromatosas. Siguiente. Después, ya una vez que se afecta el nervio cubital, después vamos a tener también la afectación del nervio mediano, vamos a tener la mano en barra cubital o mano del predicador, perdón, la mano del predicador o la mano en garra. Y generalmente vemos en casos avanzados la afectación tanto del nervio cubital y del mediano. A veces la afectación a veces es sutil, entonces nosotros vamos a tener que decirle a la persona que ponga sus manos sobre una superficie física y trate de cerrar los dedos y van a ver que el quinto dedo no lo pueden juntar al cuarto, la siguiente. Pero podemos también hacer una evaluación de la fuerza de los mismos con un papel como en este caso y no va a poder retener el papel porque va a haber afectación del nervio cubital. Siguiente. En el caso tenemos también el nervio radial cutáneo que tenemos que buscarlo también y va a poder en estos casos ser palpable. Siguiente. Y bueno, acá tenemos una garra completa, ¿no? Con el dedo pulgar abducido separado, ¿no? Con una atrofia que estamos viendo de los interóseos y en la palma de la mano también atrofiada, tanto en la eminencia tenar y hipotenar, con lo que conocemos con la mano simiana. Siguiente, nervio. Entonces, normalmente nosotros cogemos de una forma, por ejemplo, una esfera, ¿no? ¿Cómo se coge? En cambio, estas personas por la parálisis tienden a alimentarse, vestirse, coger cosas de una manera adaptada. Pero en esta actividad, pues van a tener que apoyar zonas que no son las más apropiadas y lo más complejo es que no sienten. Entonces se laceran y por eso nosotros vamos a ver pues lesiones, callos en estas zonas porque es la manera como ellos compensan su limitación, la limitación funcional que tienen. Ahí vemos heridas, úlceras, algunas infectan y que decirlo que cuando los pacientes con Hansen están en tratamiento y a veces ya han dejado de tener tratamiento, el tratamiento demora dependiendo 6 meses, 1 año, 2 años. Pero los restos del micobacterio todavía se van eliminando hasta 5 años después. Si ellos tienen una infección, puede ser, no sé, una infección viral, una infección bacteriana o una infección dérmica significativa, inmediatamente su respuesta inmunológica va a ser más va a reaccionar de tal manera que a partir de esta lesión, de esta infección, vamos a tener una reactivación clínica. No es que la enfermedad haya retrocedido, sino que comienzan a aparecerle nódulos, pueden aparecer neuralgias, todo como condición de estas infecciones. Entonces estos pacientes quedan muy vulnerables a infecciones y a reactivaciones de sintomatología que se llaman fenómenos reaccionales, incluso después de haber terminado el tratamiento 5 años después. En este caso son pacientes que ya tienen secuelas, ¿no? Y miren cómo queda la siguiente. La siguiente, mutilaciones de los dedos. Siguiente. Entonces, tenemos compromiso del ciático popliteo externo, parálisis, que el paciente no puede hacer la dorsiflexión, el pie caído, se busca en la parte posterior del peroné. Para caminar sabemos que tiene que levantar la rodilla. El año pasado tuvimos un paciente que agudamente presentó una parálisis del ciático popliteo externo y no podía caminar. Entonces llega al establecimiento, es un chico muy joven de 27 años y acertadamente el personal de salud dentro de la batería le llamó mucho la atención que un chico tan joven tuviese el compromiso neurológico y si bien es cierto no pensaron en lepra, lo primero que pensaron fue en VIH. Le hicieron la prueba de VIH y el paciente salió VIH positivo y lo mandaron con un VIH, después fue derivado a otro establecimiento de esa jurisdicción y ya el otro profesional identificó y era un paciente con VIH y con lepra lepromatosa.
Como esta fue una forma aguda de presentación, el paciente fue tratado inmediatamente, fue identificado, creo que tiene 27 años, el joven ha sido identificado, y toda esta parálisis con el tratamiento ha regresionado. Y ahorita camina con una pequeña cojera que yo creo que se va a mejorar, ¿no? Pero entonces cuando estos pacientes son identificados y tratados, tienen un pronóstico muy bueno. Y ese es el caso que hemos tenido, ¿no? Este caso es un caso de Iquitos, pero en el caso de nosotros sí hemos tenido mejor, no es secuelar, ha sido un caso agudo que se ha recuperado. Pero a veces no tenemos eso, no vemos el pie caído, tenemos que evaluar el ciático popliteo. Entonces, de por ahí busco los nervios y no le palpo los nervios, entonces tengo que buscar cómo está la fuerza. Busco la dorsiflexión del primer dedo para ver si hay paresia de este nervio. Entonces, todo ahí, acá, pues los neurólogos son los que más nos pueden ayudar y orientar cuando tengamos un paciente con lepra para una evaluación más fina, ¿no? Siguiente. Tenemos anestesia de las plantas, de las palmas. Entonces, esos pacientes caminan en piedras calientes, no sienten nada, hacen heridas, hacen úlceras, y también van a tener afectaciones del nervio como el nivel posterior, entonces van a tener en los dedos en garra, ¿no? En dedos en martillo. Entonces van a apoyar la extremidad distal y por ende, como no sienten, generalmente allí van a hacer heridas. La siguiente. Ya, y tenemos lesiones en las manos, la siguiente. La siguiente. Y bueno, con todo lo que conlleva, ¿no? La vergüenza, la pena y sobre todo la discriminación que muchas veces son ante la ignorancia, ¿no? Recuerdo en algún momento hubo un paciente que no le entró al consultorio y el profesional le dijo, tienes lepra, abran las ventanas, no sabes, tráigame una mascarilla, abran las ventanas, tiene lepra. El señor lo miró al doctor y le dijo, y haga una referencia a Tarapoto, y nos los mandaron. Este paciente ya falleció, ¿no? Porque era una persona anciana, pero se pueden imaginar. En primer lugar, sabemos que el factor N lo tiene la mayoría de personas de protección. La otra es que la transmisión de esta enfermedad está directamente proporcional al tiempo de permanencia cerca del paciente y a la condición de inmunidad. Existen muy pocos reportes de profesionales de salud que les hayan transmitido a la lepra, pero existen muchísimos de reportes de personal de salud que ha discriminado a estos pacientes. Entonces, otra vez, la cuadrito que ya ustedes expertos en lo que es tuberculoide, borderline, prostosis y lepromatosos. Los que tienen una forma tuberculoide tienen mucha inmunidad, entonces van a tener manchas anestésicas, lesiones no tan floridas. Las otras tres formas van a poder ir para una o para otra, y los lepromatosos también son más estables, no van a venir, pero van a tener formas muy severas, muy graves, como las que hemos visto del caso clínico. Al siguiente. Entonces, la forma indeterminada generalmente la vemos en niños de 3 a 6 meses, son máculas planas, hipopigmentadas, mal definidas, sensibilidad puede ser normal, nervios normal, índice basilar negativo. Acá dicen, es una cancha. Siguiente. Porque son manchitas, ¿no? Es una canchita, nada más. Entonces, Entonces, regresa. Si yo tengo este paciente y estoy sospechando, entonces, él puede ser que no tenga sensibilidad. Su sensibilidad esté normal. Comienzo a buscar en la familia, si hay alguien, de dónde vienes, a buscar contactos, hasta que yo me quite la posibilidad de que este paciente tenga enfermedad de Hansen. La siguiente. La forma tuberculoide, TT, máculas, placas, 1 a 3 asimétricas, borde bien definido, curación central, hipopigmentada, eritematosa, seca, descamativa, sin vello. Hay anestesia y disminución severa de la sensibilidad. ¿Por qué? Porque hay muy buena inmunidad. No es normal, no es como el resto de personas, pero comparado con el otro extremo de los LL, vamos a tener una disminución la inmunidad va a ser mucho mejor. Entonces vamos a tener esos nervios inflamados, lesionados, afectados, y por ende vamos a tener anestesia, pero la vaciloscopía negativa. Eso no me quita el diagnóstico, lo mando a su control y hago búsqueda de contactos. Reporto al establecimiento, si es acá en el hospital, para que le hagan la búsqueda sospechosa. Siguiente. Y acá tenemos
un ejemplo de una lesión tuberculoide, ¿no? Con bordes definidos. Vamos a ver anhidrosis, vamos a ver si nosotros tocamos en el centro, no va a sentir, si con un tubo de ensayo con una agüita tibiecita le ponemos, no va a distinguir entre el frío y el caliente. Hacemos con un tubito con agua tibia y uno con agua caliente y le hacemos y no diferencia. La siguiente. Entonces, acá tenemos otras formas tuberculoides definidas, ¿no? También, que si ustedes las miran, cualquiera va a decir, yo también tengo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que hay una anestesia. Esa es la diferencia. La siguiente. ¿No? La forma borderline de tuberculosis, ya vamos a ver mayor cantidad de placas, de máculas con bordes definidos, vamos a tener unas lesiones anulares y muchas lesiones satélites, podemos ya tener mejores índices bacilares y muchas veces si hay descuido, como hay compromiso neurológico, vamos a tener lesiones severas. La siguiente, por favor. Entonces acá tenemos la borderline, ya no está tan marcadita, tan bonita como estaba la otra, pero y vamos a ver lesiones satélites. La siguiente. Entonces acá borderline, miren, varias, ya están múltiples, ¿no? Máculas grandes con lesiones satélites más pequeñas. La siguiente. Vemos acá en las nalgas, hay que revisar todo el cuerpo, todo, porque a veces las personas por pudor no muestran las lesiones, entonces tenemos que buscar si la encontramos, y tenemos que hacer una búsqueda de contactos de familiares de los pacientes, tenemos que revisar en todas las zonas. La siguiente. Acá tenemos lesiones anulares, manchas hipocrómicas, lesiones satélites también, y acá vemos un eritema en alrededor. ¿Será honguito? ¿Será lupus? Resulta que es lepra. ¿Sí? Acá lesiones, lepra, borderline, tuberculosa también, con lesiones múltiples. Ahora, estos pacientes le pones corticoide y se va la lesión. Y esa es le pones corticoide y desaparece. Entonces, ¿qué creen? Ha sido una alergia, ha sido un lupus, y resulta que era una lepra. La siguiente. Acá otro caso también, múltiples placas. Miren acá, ya se ven unas pápulas eritematosas que parecen ronchitas, ¿no? Pero que son a repetición, siempre le aparecen, ¿no? Y no le pican, no le duelen, no tienen tampoco alteración de la sensibilidad necesariamente, pero sí tenemos la historia, si buscamos contactos y por ahí nos sale. Ahora las personas tienen vergüenza de decir que su abuelito, su tío tuvo lepra, que tener mucho tino y transmitirle con certeza, con seguridad, de que lo que sepamos es para nosotros poderle dar una mejor atención y no para hacer noticia ni estar contando a otras personas, más en un lugar tan pequeño como es nuestra región, donde todos nos conocemos. Siguiente. En la forma borderline ya vamos a ver placas muchas, leve eritema, lesiones en sacabotado. Es una visión ya más geográfica, más bordes no tan organizada como la sensibilidad está moderadamente disminuida, se comprometen ya varios nervios y vamos a encontrar muchos índices bacilar. Siguiente. Acá vemos las lesiones. Entonces, ¿cuántos? Si no les estuviera diciendo, ¿quién no me diría que es un lupus? ¿No? La siguiente. Miren, tiene la lesión, es un borderline. Miren, la lesión está allí, ¿no? Se ve levemente, pero está la lesión geográfica con bordes elevados, pero aquí hay que observarlos con mucha tranquilidad. Es importante tener buena luz. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado, y supongo que ustedes también, que si nuestro consultorio está oscuro, no vemos nada realmente? Tenemos que ponerle con una ventana y una buena iluminación para poder observar las lesiones, si no, no vemos. La siguiente. Acá tenemos lepra borderline, lesiones de sacobocado, la siguiente. Ya, la lepra borderline lepromatosa también ya vamos a ver mayor cantidad de lesiones, sensibilidad, disminución de la sensibilidad, afectación de nervios, y vamos a vaciloscopía 4 o 5 cruces. La siguiente. Y acá tenemos pues un infiltrado leve. Vemos múltiples placas que se confunden, ¿no? Que pareciese que no es, pero ahí está, ¿no? Es la lepra borderline lepromatosa. La siguiente.
Lepra bordetela, lepromatosa, cuando son las personas más blanquitas, la coloración es diferente, cuando es morenita, cuando es más morenita, medio guindita, hay que verla, saber diferenciar. Innumerables placas que confluyen. La siguiente. Y ya la forma lepromatosa, en esta forma ya es la severa, acá hay congestión, hay compromiso de las fosas nasales. Los pacientes, cuando le preguntas, ¿ya has sangrado por la nariz? Sí. ¿Se te hinchan los pies? Sí. Si no les preguntamos, no nos lo van a decir, porque tanto tiempo lo tienen que ya lo ven como algo normal. Entonces vamos a ver áreas infiltradas, numerosas, simétricas, eritematosas, vello presente inicialmente y después también van a caer nódulos, madarosis superciliar y ciliar, fases leonina y sensibilidad normal al inicio y después compromiso generalizado. Siguiente. Aquí vemos un caso siguiente. Vamos a pasarlo rápido por el motivo de la hora. Vemos ahí también compromiso de la oreja, la fases leonina de la piel. Siguiente. ¿No? Siguiente. Afecta a todos los órganos linfáticos, riñones, ganglios, múltiples nervios. La lepra lepromatosa es muy agresiva, ginecomastia. Tenemos pacientes con esterilidad y con impotencia. También es importante que sepamos. Siguiente. Entonces, y esta es la lepra difusa, la que fue una lepra más polar, en la cual vamos a ver, se llama la lepra bonita, que afecta toda la piel en una manera uniforme. Vamos a verla infiltrada, lisa, brillante, seca, escamosa, atrófica, como estos casos. Bien. Y la lepra difusa también puede producirte alopecia, puede haber compromiso de la mucosa nasal, laringia, las cuerdas vocales, eritema, congestión, atrofia de la mucosa, destrucción del tabique y nariz sencilla de montar. Ya son las lesiones avanzadas. El diagnóstico, lo más importante, una buena historia clínica, un examen de piel, hacer las pruebas de sensibilidad, temperatura, calor y una baciloscopía, en el cual vamos a hacer se puede hacer con la técnica de Nielsen, aunque la que le aumenta sensibilidad en un 40% es la técnica de Nielsen modificado, que es el farapo. La biopsia de piel en el hospital, los dermatólogos, lesión que ven, lesión que le hacen biopsia, y por eso hemos tenido grandes aciertos en los últimos casos, por esta práctica que creo que acá se hace de rutina. La siguiente. Entonces, si bien es cierto, hay varias formas que nosotros podemos complementar el diagnóstico. Tal vez una es la baciloscopía con la técnica de Nielsen, tiene farapo, ¿no? O en todo caso, la biopsia es lo que más a nosotros nos ayuda. No tenemos nosotros la intrademo reacción con la lepromina reacción, que es parecido al PPD, no lo tenemos nosotros. Y bueno, hay otras formas con PCR que por ahora no contamos nosotros. La siguiente. Y aquí estamos, los bacilos son similares a los bacilos de Koch, pero no son iguales, y eso pregúntense a los del laboratorio, y estos se agrupan en globios, ¿no? Tienen como un pegamento que se llama glian, y vamos a encontrarlos diseminados. La lepromina, que es cuando le aplican, ahí tenemos la lesión que deja, y una histopatología con los micobacterios ahí que estamos mostrando. La siguiente. La siguiente. Ya, entonces el tratamiento está dado, tenemos una época presulfónica y postsulfónica. Esta es a partir de 1941. Entonces, con el uso de la dapsona, la sulfona, han habido muchos avances, pero la siguiente. Actualmente nosotros tenemos el manejo que se llama el PQT. Usamos 3 medicamentos, la clofazimina, la rifampicina y la dapsona. Este tratamiento, de acuerdo a si es una lepra lepromatosa o es una lepra, de acuerdo al tipo de lepra, vamos a dar en 1 año, 2 años o en 6 meses, dependiendo de la forma, ¿no? Generalmente las formas paucibacilares se dan 6 meses y las otras les damos de 1 año a 2 años. Ahí hay un error, es de 1 año a 2 años. El tratamiento es la siguiente.
el tratamiento viene con un blister. En una primera dosis, por ejemplo, vemos en el lado de XC multivacilar, por ejemplo, el paciente que mostramos, recibía, blister tienen 28 dosis. El primero que nosotros vemos rifampicina, dapsona y clofazimida. Reciben 6 pastillas, vemos ahí 5 cápsulas, una pastilla, que se reciben el primer día, y después por día reciben dapsona y clofazimina. Todo esto completa 28. Entonces, cada paciente recibe 12 blisters. Yo tengo un paciente, hago mi ficha de notificación y me van a entregar 12 blisters. Si el paciente lo evalúo y necesita más tratamiento, solicito y nos mandan 12 blisters más por paciente. El tratamiento se está tratando de que se desarrolle con terapia DOTS, terapia directamente observada, pero en vista de que también se ha visto las limitaciones que hay de que el personal de salud pues vaya a entregar, verifique en boca de que el paciente recibe el tratamiento, o que el paciente vaya al establecimiento y se verifique, entonces se está también proponiendo el DOTS, teniendo un familiar elegible que él garantice que todos los días le entregue. Y imagínense que ahora ese familiar reporta por teléfono, sí, ya tomó, y se marca que efectivamente este paciente ha tomado. Ahora con uso de la tecnología, el teléfono, hasta por WhatsApp, se mira si el paciente está tomando y podemos verificar, entonces ya podemos garantizar la terapia del DOTS. Y esa es una propuesta que actualmente se está haciendo no solamente en lo que es lepra, sino también en TBC. Y bueno, estas pastillas en general no tienen muchas reacciones adversas, pero sí causan una hiperpigmentación, que siempre digo que mis pacientes son chocolatitos porque tienen un color marroncito así, ¿no? A veces en algunos pacientes puede producir anemia, hay que de todas maneras hacerles controles. A un paciente que ingresa a terapia para lepra pasa por el equipo multidisciplinario, psicóloga, nutricionista, asistente social, médico, pero sobre todo se tiene que hablar con la familia para que ellos entiendan la enfermedad, y es lo más difícil. Lo más difícil, el paciente lo que más sufre es cuando la familia, de pronto que acá todo es bonito, pero cuando está en la casa está en el fondo, plato separado, cuchara separado, baño, si es posible, es todo una situación. Hay que explicarle bien a la familia, por 2 situaciones. Uno, porque están sufriendo por algo que no deberían, que no se justifica, y lo otro, porque estas familias tienen susceptibilidad genética. Entonces, ellos van a tener que saber que aquí 5 o 10 años, por si alguien más en la familia tiene la enfermedad, y poder detectarla oportunamente, y no cuando ya esté en una fase avanzada, donde, como vemos, dejan secuelas. Entonces, la siguiente. Una de las situaciones que nosotros tenemos, que es importante en la lepra, es que estos pacientes, como les dije, reciben 1 año, 6 meses, 1 año, 2 años de tratamiento, pero después 5 años quedan susceptibles a hacer reacciones, fenómenos reaccionales que se llaman tipo 1 y tipo 2. En el tipo 1 nosotros vamos a tener neuralgias por alguna infección, por alguna emoción, cuando se deprimen, cuando tienen demasiado estrés, inmediatamente las lesiones como que se van a activar. Entonces, ahí el manejo, cuando es afectación del nervio, es con esteroides. Y cuando nosotros tenemos, cuando es el tipo 1, y cuando es en el tipo 2, nosotros vamos a tener a veces nódulos dolorosos. Entonces vamos a necesitar nosotros utilizar talidomida, clofazimida. Colchicina casi no se utiliza, talidomida, clofazimina, ¿no? Entonces esos son los manejos que tenemos en los fenómenos reaccionales, que los van a tener antes, o sea, antes del diagnóstico, durante el tratamiento y post, hasta 5 años después del tratamiento. Entonces un paciente que es dado de alto tiene que saber que 5 años puede tener, y qué es lo que le va a exacerbar estos fenómenos reaccionales. Van a ser estados anímicos, depresión, ansiedad, angustia, estrés, infecciones, ¿no? Infecciones y comorbilidades cuando tienen, infecciones,
Es una comorbilidad. La siguiente. Bueno, y acá tenemos, por ejemplo, una reacción lepromatosa que, bueno, no se ve mucho, ¿no? Pero es la más conocida y más frecuente. Vemos el eritema nodoso. Son nódulos que tú los palpas y son dolorosos. Y si alguien tiene curiosidad, hoy día mismo vaya en emergencia y hay un caso. Un caso con reacción de lepra lepromatosa, que es una persona muy generosa, muy buena. Yo creo que no les va a negar la información, pero ¿qué más para nosotros como profesionales de salud de ver in situ esto y poder, y no lo traigo por cuestiones de, pero si están interesados, vayan y lo van a encontrar. Entonces, les agradezco hasta acá nomás. Sí. Agradezco su atención. La lepra se puede curar, sí, pero la lepra necesita un compromiso. Tenemos nosotros en el Perú un promedio de 35 a 40 casos al año. Han aumentado un promedio de 5 casos al año nuevos, motivo de la migración venezolana, donde la lepra es, por la primera lámina que sea ahí, la migración venezolana, que ha condicionado también que haya este aumento de casos. Tenemos que sospechar y no tenerle miedo a la enfermedad, ¿no? Y sobre todo dar el soporte emocional y la información clara a los familiares para que ellos se sientan seguros y con ganas de poder venir y sobre todo de poder compartir su diagnóstico, porque hay enfermedades precoces que van a donde un médico y no le dicen la enfermedad por temor a qué dirán, ¿no? Y eso no debería ser. Bien, gracias doctora, excelente ponencia realmente. Quizás tenemos varias preguntas que hacer. Podemos de igual manera escribir en el chat las preguntas que ustedes creen pertinentes o a través de las reacciones levantar la manito y solicitar que activemos el micrófono para que ustedes puedan hacer la pregunta respectiva. Bien, usted enfatizó, doctora, que tenemos 2 casos en nuestra institución. No, no. ¿O en la región? No, ahorita en la región, en este momento, a ver, en el hospital estamos nosotros tratando 4 casos, y si no me equivoco, en Moyobamba ahorita están tratando 4 casos más. Entonces, no son casos, ahora, algunos casos son casos nuevos, y otros casos son que estamos teniendo fenómenos reaccionales de personas que ya han sido tratadas, pero que están teniendo todavía las reacciones consecuencia de, como les dije, de esta forma de transmisión. Por ejemplo, hay un paciente que en este momento tenemos, que el paciente tuvo un año de tratamiento, le fue bien, pero después, a los 6 meses, cuando vino su control, se volvió a encontrar baciloscopía, se le reinició el tratamiento, pero ¿qué pasó? El señor tenía que viajar a ver a su hijo o a un familiar en Lima y ha abandonado el tratamiento 3 meses. Como ya se sintió bien, no se comunicaba, ha regresado ahora y todita la enfermedad está a flor de piel. Entonces, este señor es el paciente que tenemos en este momento, ¿no? Es un abandono recuperado que hemos tenido, pero no está recuperado, ha venido porque está mal, porque si no estaba mal, ella no quería, no hubiera querido. Bien, tenemos una pregunta de la licenciada Teresa. En una madre que estuvo con tratamiento de lepra, ¿afecta a su recién nacido teniendo en cuenta que nació prematuro? No, y sé por el caso que me están comentando, en la persona tuvo enfermedad de Hansen hace 4 años, fue tratada, resultó negativa, ha seguido sus controles y ha seguido negativas, pero ella lo que tiene es un fenómeno reaccional, ¿no? Entonces, lo que ella tenía, ella en este momento no contagia, ¿no? No es contagiosa. La otra cosa es que si ella hubiera estado con la enfermedad actualmente aguda y hubiera dado a luz, realmente no hay reporte de lepra congénita. Entonces, nosotros cuando un paciente tiene lepra, recibe tratamiento, supone al mes o a los 2 meses ya es baciloscopía negativa y ya no transmite la enfermedad. Pero ¿cómo la transmitiría? La transmitiría por la vía respiratoria si es que fuera una lepra lepromatosa florida, en la cual la baciloscopía la encontraríamos hasta en un hisopado de la nariz, que son casos muy severos que existen, ¿no?
Pero entonces, en este caso, que me preguntes específicamente que hubo acá en el hospital, fue una paciente que ya estaba de alta, que había tenido, y motivo también del estrés, de estar embarazada, el estrés tenía todo un fenómeno reaccional, pero no era la enfermedad, que le digo, la enfermedad que estaba activa en ese momento. Es una reacción que, como le digo, va a continuar hasta terminar 5 años post-tratamiento. Pero si hubiera sido que recién la hemos diagnosticado, no transmite la enfermedad, no tiene nada que ver que sea prematuro. Hay una historia, bueno, en Brasil no es una historia, son muchas historias, y también en Quitos que hemos visto, que en algún momento había leprosorios y les quitaban al niño al nacer con la finalidad de que no transmitan la enfermedad. ¿Por qué? Porque al estar cercanos en sus bebés y tener pues un componente genético, habían notado que salían los niños después con la enfermedad. Eso lo estamos hablando pues en años 40, 30. En cambio ahora ya hay tratamiento, entonces ya no sucede eso. A la madre, si tenemos una madre con Hansen, con vaciloscopía, recibe tratamiento y no va a haber problema que le transmita su enfermedad. Pero eso sí, estas personas tienen que estar en seguimiento, y no solamente ellos, sino toda la familia, porque siempre hay uno que es justo el que no puede, que no quiere, y es justo el que sigue reactivando y sigue contagiando, y esa familia tiene susceptibilidad genética, ¿no? Entonces, por ahí va. Bien, doctora, gracias por la respuesta. ¿Y por qué la preferencia a las zonas amazónicas de la lepra? No es tanto a las zonas, bueno, no es tanto a las zonas amazónicas. Tenemos nosotros también casos en otras regiones, ¿ah? Lo que pasa es que tal vez yo estoy dando de las zonas amazónicas. En Brasil, yo he ido, me acuerdo, a un leprosorio, en un día veía 30 pacientes de lepra, en un instituto de lepra en el 2018. Ellos tienen mucha mayor cantidad de lepra, y eso parece que está condicionado por el factor N de protección que ciertas poblaciones no tienen. Ahora, el país, nuestro país, ¿por qué solamente reporta 35, 40 casos, y ahora con la migración venezolana se considera que 5 casos anuales más van a reportar por esto? Hay una razón, tal vez tenemos cierta protección genética, pero yo creo que hay una razón más grande, es que no se está haciendo la vigilancia. El 95% de las personas con lepra se autolimita y se cura solo, como la mayoría de enfermedades. Entonces, no es que no haya lepra, sino que hay mucha gente que se cura. Y lo que estamos viendo son los rezagos y el final. En la lepra, yo diría que la zona tropical favorece, diría más que todo, al estar cerca de Brasil, que es una zona tropical, podría tal vez estar viendo. No tendría yo la certeza de decir por qué hay más en Iquitos y hay menos en Lima, no te lo podría decir. Tal vez es una información personal, no tengo la respuesta precisa para decirte, pero eso sí, que nosotros tenemos mucha lepra en Brasil, es el país que más reporta en Latinoamérica, y es uno de los 5 países que reporta más en el mundo, pero en el Perú nosotros no tenemos esa carga de enfermedad, pero nuestra raza es muy mixta. Los peruanos se caracterizan por tener mucha raza, en cambio en Brasil no, en Brasil se mantiene bastante la distinción y probablemente hay un componente genético, es lo que se postula, pero no te podría precisar. Bien, doctora. Bien, si tuviéramos alguna otra pregunta, ¿no hay, ingeniero? Doctora, ¿qué medidas de prevención se tendría que tener en cuenta en todo caso? Bueno, medidas de prevención, en el caso, más que medidas de prevención, ¿qué es importante para nosotros como profesionales de salud? En primer lugar, siempre estar pensando en la posibilidad de lepra. Saber que es una enfermedad común, saber que es una enfermedad que se autolimita en la mayoría y que tenemos que tenerlo dentro de nuestros bagajes de diagnóstico diferencial. Y esto lo digo porque como esta exposición está más focalizada en el personal hospitalario, nosotros pues vamos a tener algunos pacientes que probablemente los evaluamos, y si vemos, identificamos inmediatamente tener esa opción de diagnóstico diferencial. Si tenemos contacto con una persona con lepra, en primer lugar,
tratar que reciba lo más rápido posible el tratamiento para que sea baciloscopía negativa y disminuyan pues a mínimas sus posibilidades de transmitir la enfermedad. Y que si se identifica una persona con lepra, toda su familia sea evaluada, sea informada para que ellos mismos desarrollen una actitud de monitoreo, porque no van a estar esperando que los estén llamando por teléfono. Yo tengo una susceptibilidad genética y esa enfermedad tiene tratamiento, no es mortal y no voy a estar mal, pero ¿qué tengo que hacer? Siempre hacerme mi chequeo, pero con una actitud. Y cuando llega al hospital, vienes por baciloscopía, ya vete a infectología, vete a dermatología y te lo pueden hacer, y no te preocupes, o sea, que las personas sientan que quitar este prejuicio que hay contra la lepra, quitar la imagen que tenemos tal vez desde la Biblia, como nos han hablado de la lepra. Bien, doctora. Tenemos una participante. Señorita Gladys, le vamos a... ¿Cómo está? Buen día. Hola, hola. Sí, le escuchamos. Muy buenas tardes, doctoras. Tal vez un gusto volverle a ver nuevamente. Doctora Nidia, de tiempos le extrañábamos. Doctora, dígame, los especialistas como ustedes, profesionales epidemiólogos, ahí también se encuentran en los otros hospitales como Saposoa, Tocache, no sé, Bellavista. ¿Hay especialistas epidemiólogos en esos hospitales? ¿O solamente nosotros, el Hospital Tarapoto, cuenta con su profesión y su especialidad de ustedes? Mira, en primer lugar, la lepra es una enfermedad que no necesita a un especialista para ser diagnosticada. La lepra es una enfermedad de salud pública, es una enfermedad ¿qué te digo? Que se tiene que diagnosticar en primer nivel. Infectólogos en la región creo que tenemos 5. Epidemiólogos tenemos un poco, no podría decir, pero creo que en cada región, pero el hecho es de que tenemos que saber de que cualquier médico de cualquier profesión puede hacer este diagnóstico, y un médico general es el que va a estar más cerca a una persona que tenga lesiones dermatológicas, y al clasificarlas como dermatoneurológicas, es decir, manchas que tengan compromiso compromiso de sensibilidad, entonces la va a derivar a su establecimiento de salud, que puede ser Saposoa, Jujuy, Bellavista, Moyobamba, y entonces ahí hacer el diagnóstico. O sea, no es exclusividad de nosotros los infectólogos diagnosticar lepra, de los dermatólogos diagnosticar lepra. La lepra es una enfermedad de salud pública que es de la profesión médica. Ahora que el infectólogo, el dermatólogo, el otorrino tal vez, ¿cómo se llama? El sociólogo, tenga más, el antropólogo con esta enfermedad más vínculo, y el epidemiólogo mismo por toda pero en sí es una enfermedad de salud pública y tiene que ser manejado por un médico general. Es más, el monitoreo y el tratamiento tiene que hacerse en su establecimiento de salud. Si es un puesto donde hay un médico, ahí se le entrega los vísteres, y tal vez para la muestra, para algún fenómeno regional que está complicado podría venir, pero tal vez no todos tenemos este concepto, ¿no? Ok, muchísimas gracias por la explicación, doctora. Es un gusto volverles a escuchar. Muchas gracias. Gracias a usted, señorita Gladys. Gracias a usted, doctora. También quizás enfatizar, doctora, que si ellos tuvieran alguna duda, algunas inquietudes, pueden hacer también sus solicitudes por telemedicina, ¿no? Y muchos de los médicos están ahora en nuestra región, son médicos semistas que recién están incorporándose, ¿no? Y capaz, como lo dice la doctora, cualquier médico general podría detectar esto, pero sin embargo necesita ser un poco más minucioso, ¿no? Más observador, en todo caso, estudiarlo a profundidad y dar una opción que podría ser un tipo de esta enfermedad. Claro, o sea, lo pueden identificar, y tal vez para corroborar el diagnóstico, a veces no se tiene acceso a la biopsia en ese lugar. Entonces acá, bueno, los consultorios que más atendemos, porque ser una rama de infecciones, es la dermatología e infectología, que son donde más vemos estos casos, ¿no? Pero, claro, estamos llanos nosotros, pero la meta con lepra
es que se diagnostique, tal vez nosotros les afinamos, hacemos la biopsia si es que no tienen, y se deriva a su puesto de salud, porque imagínense el costo que sería que estuvieran viniendo acá. Ah, y otra cosa también, alguien que también participa mucho en, que no he tenido tiempo de ampliar acá, es el neurólogo y el rehabilitador, porque estos pacientes quedan con muchas secuelas. Entonces, el neurólogo, el rehabilitador y el oftalmólogo, también la vista, son profesionales que están muy vinculados por las secuelas que a veces tienen estos pacientes. Bien, de hecho, un tema muy importante, un tema bastante amplio, un tema para conversar inclusive con los otros profesionales también desde Tal vez para hacer una revisión de casos en algún momento, revisión de casos clínicos, ¿no? Pero primero es importante conocerla de una manera muy general para poder ir haciendo de tenemos casos muy interesantes en el hospital. Bien, doctora, realmente muy agradecida por su ponencia, excelente la metodología como la ha expuesto usted, y también felicitarles a cada uno de ustedes por participar de nuestras actividades académicas que el Hospital Tarapoto viene realizando. Nada, solamente desearles feliz fin de semana, desearles también que la próxima semana empezamos lunes, miércoles y viernes, tenemos actividades académicas. El lunes estamos empezando con un tema muy diferente, que es ingeniería clínica, ¿sí? Fundamentos de ingeniería clínica vistos desde el punto de vista de salud, así que les invitamos para el día lunes a las 12 del día, también puedan ustedes participar. Bien, doctora, muy agradecida nuevamente, muchas gracias con ustedes y que tengan ustedes muy buenas tardes.